estuvieron programadas 7 sesiones de diálogos corporativos con la temática de empresas familiares. Como ustedes recuerdan, cada temática pues versó sobre un aspecto distinto de la problemática que por sí encierran las empresas familiares. Analizamos aspectos fiscales, aspectos corporativos, aspectos jurídicos sobre la planeación de empresas familiares, estatutos, fideicomisos, testamentos. Analizamos aspectos fiscales que envuelven a las empresas familiares. En la última sesión tuvimos la oportunidad de tener a distintas figuras que representan los roles de accionistas, consejeros y directivos de empresas familiares. También en alguna sesión pudimos analizar sobre la problemática que de por sí encierra la sucesión de mandos, de cabezas en las empresas familiares, todo lo que implica la planeación familiar, más que no solo desde la problemática jurídica, sino desde la problemática familiar. Y pues tenemos el lujo, como estuvo planeado desde el principio, de cerrar este ciclo, este seminario, con la presencia de 3 representantes de familias, de empresas familiares muy importantes de Monterrey, a quienes agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación y que esta tarde nos puedan acompañar. No voy a mencionar su currículum, que es extenso, simplemente mencionaré sus nombres y las empresas y las familias a las que ellos pertenecen, y pues ustedes podrán apreciar pues el gran honor que tenemos como facultad y como grupo participante en este seminario de tenerlos hoy aquí. Empiezo con Carmen Garzate, que es accionista o miembro de la familia accionista de Frisa, una empresa importante en Monterrey. Ya nos platicará ahorita un poco su historia, su evolución, etc. El señor Juan Garza Herrera, accionista, miembro también de la familia accionista de Signus, una empresa que, pues, como ustedes saben, controla empresas de muy diversos giros y que pues ya ha tenido una evolución vertiginosa en Monterrey. Y el señor Luis Chapa González, que es también miembro de la familia, que controla el grupo de los 7-Eleven, Petro 7 y demás familiares. Y pues de veras yo agradezco muchísimo que nos hayan podido acompañar y compartir un poco pues su experiencia como miembros de la familia que dirigen, que controlan empresas familiares, porque pues esto nos ayudará como a aterrizar todo lo que conceptualmente estuvimos viendo a lo largo de este año, ya aterrizado en la práctica de sus negocios, de sus familias, como todo esto que aprendimos sobre lo que implica familiarmente, estructuralmente las empresas familiares, pues cómo lo han vivido a lo largo pues, de todos estos años en los que ustedes han estado al frente. Debo mencionar que los perfiles de sus empresas y ellos que la representan, pues a la vez son muy variados. Por una parte, el señor Juan Garza Herrera es miembro de la segunda generación de la empresa, fundada por su padre y ahora pues dirigida por él y por sus hermanos. Entonces, segunda generación. Carmen representa una empresa en donde todavía vive el fundador, aunque ya es manejada por sus hermanos y ella, pero el fundador todavía está presente, interviene, etc. Entonces es todavía como entre primera y segunda generación, mientras que Luis Chapa pues representa una tercera generación de este negocio que fundó su abuelo pues hace ya un buen número de años. Y quizás como saque, si quieren, para comenzar, como habíamos si nos platicaran así muy esquemáticamente como la evolución de sus empresas, de sus familias, cómo han llegado hasta este punto, cuál ha sido pues ese desarrollo en donde sus empresas y las familias pues han ido caminando conjuntamente, pues eso nos daría una buena perspectiva para abrir este diálogo. Ahí tienen micrófonos y pues somos todos oídos para escuchar. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Soy Carmen Garzate, como bien mencionaron, miembro de la segunda generación de la familia Garzate Junco. Les platico un poquito la historia de Frisa. Frisa fue fundada en 1971 por mi papá, Eduardo Garzate Fernández. Tiene 47 años, este año cumple 48 años, y empezó con un pequeño taller de forja. Él es graduado del TEC de Monterrey, ingeniero civil,
y él, su primer trabajo fue en una constructora de un tío, un hermano de su abuelo. Cuando él empieza allá en la constructora y lo mandan a una obra en una carretera, se da cuenta de los insumos que hacía falta en muchos talleres locales. Entonces ahí empieza a ver, muy visionario él desde siempre, muy emprendedor, empieza a ver que faltaban unas horquillas para montacargas y ciertos productos y herramientales que él podía empezar a fabricar. Entonces Frisa empieza el 71, el día que le dio anillo de compromiso a mi mamá. Al año se casaron, al año nací yo. Entonces, bueno, prácticamente siempre menciono que Frisa, tengo 3 hermanos, soy la mayor, y después me siguen 3 hombres, y que Frisa es así como que mi cuarto hermano. Frisa ha estado en mi casa, en mis mesas de desayuno, comidas y cenas todos los días. El tema, la plática, el diálogo siempre, muchas veces gira en torno a Frisa, entonces se pueden imaginar lo complejo que es tener un hermano más siempre con nosotros. Mi mamá sin duda fue pieza fundamental en esto. Ella siempre lo acompañaba desde sus inicios en el 71 a vender. No era tan fácil como ahorita el ir a Europa, por ejemplo, y me acuerdo que en los meses de octubre ellos se iban, y ella se iba realmente para apoyarlo en las pláticas con los clientes, con proveedores. Mi mamá hablaba muy buen inglés, entonces mi papá se hizo mucho en el campo. Empieza en el 71, a los pocos años, obviamente empezó con 3 personas, ahorita después de 47 años son un poco más de 2,000 colaboradores. Somos líderes en la venta de forja en diferentes industrias, generación de energía eólica, metalmecánica, petróleo y gas, construcción y minería, diversos tipos de industria. Ya empezamos solamente fabricando anillos de acero rolado, y ahorita ha habido una evolución en estos años hacia una diversificación con forja abierta. En el 2016 hicimos ya una acería para abastecernos de nuestros propios insumos y materiales. Entonces básicamente Frisa ha ido creciendo en base también a oportunidades. Cada crisis global o cada crisis económica ha hecho que Frisa crezca. Por ejemplo, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, Frisa ya exportaba el 90% de su producción. De hecho, unos años antes, fuimos la primera empresa en México en tener la certificación ISO 9000. Entonces, realmente una persona que empezó de cero, hijo de un médico, oftalmólogo, y una ama de casa, sumamente religiosa, y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Básicamente esa es la historia en muy corto tiempo, que yo creo que vamos a desarrollar a lo largo de la tarde. Gracias, Carmen. Algo conocía de esa historia, y ahora me tocaba viajar con su papá y me las fumo también las historias. Buenas tardes, quisiera agradecer la invitación. Para mí es un orgullo que hayan tomado en cuenta a la familia para venir a platicarles. Mi nombre es Juan Ignacio Garza Herrera, soy el 9º de una familia de 12. El negocio Signus, ahora se llama Signus, anteriormente se llamaba AXA, Industrias AXA, y nació con Conductores Monterrey en 1956, fabricando cables eléctricos de cobre y aluminio, y nació a raíz de mi padre, ingeniero mecánico electricista del TEC. Se gradúa con un cuñado de él, empiezan a hacer obras eléctricas, entre ellas la biblioteca del TEC fue uno de sus primeros chambas. Igual se dio cuenta que el cable venía de México, muy caro, tarde, y entonces ahí fue donde quiso emprender, y en una pequeña operación con 12 trabajadores ahí por la vía Tampico, ahí en Churubusco, empezó en el 56 lo que ahora es Signus, se llamó Conductores Monterrey. En muy poco tiempo se cambió a otro terreno en el 64, o sea, 8 años después de arrancado, a un terreno sumamente grande, que si les enseño una foto no lo pueden creer. De repente este auditorio, no, eso estaba en la fila de en medio, y dije, pues está loco, ¿qué va a hacer aquí? ¿Verdad? Obviamente hace muchos años que ya no cabemos en todo ese terreno, pero así era, del doblar y el doblar. Fue creciendo, tipo de productos, tipo de cables. Cable de construcción es una cosa, hay cables de más envergadura, cables eléctricos de alto voltaje, y se requería otro tipo de proceso, otro tipo de tecnología que no existía en México,
y muy similar a la mamá de Carmen, pues mi mamá secretaria pues hizo una carta para mandarle a un señor canadiense, director de Canada Wire and Cable. Yo soy Jorge Garza, tengo una fábrica de cables, necesito que me ayuden a hacer cables de, en aquel tiempo, alta tensión era 69 kV. Y se asoció con ellos, compró una parte importante del negocio, así fue como creció otro tipo de productos. En el Inter fue creciendo otro tipo de productos eléctricos. Lo que le siguió fue una fábrica de transformadores eléctricos, principalmente de distribución, son los que están colgados en los postes, y de industriales, los que están en el piso o que ven en fraccionamientos. Ese negocio se convirtió en Prolec GE, que es una asociación ahorita con General Electric, y fabricamos transformadores de distribución hasta del tamaño de esta habitación, aquí en Apodaca, socios con General Electric. Conductores Monterrey pues creció, ahora se llama Vía Cable. Tenemos presencia en México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil en el negocio de cables. Y después, en el 76 por ahí, también una oportunidad de una fábrica de jamones. Y me van a preguntar qué tiene que ver los jamones con los cables y la electricidad. Pero bueno, en el 76, si se recuerdan, estaba Echeverría y todas las broncas. Y el principal cliente de los productos que fabricaban en aquel entonces pues era el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, y dijo, pues aquí me quitan esto, ¿qué hago con estos 12 para alimentar a la tribu, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues aquí me diversifico un poco, y era una fábrica que estaba enfrente de la de cables, un proyecto de empresarios mexicanos, socios con canadienses, que pues no les fue muy bien, y a los poquitos años, 2 años, dijeron, pues ya no queremos más. Y pues mi padre dijo, pues yo me quedo con ellas y la van a cerrar. Y bueno, ahora ese negocio es Quality Alimentos, las marcas Kir y Swan, con presencia a nivel nacional. Y ese es el grupo Signos. Tenemos otro negocio de infraestructura, de proyectos eléctricos, electromecánicos, con presencia en México y en Colombia. Son 26,000 gentes en el grupo. Tenemos operaciones en Estados Unidos pequeñas, estamos empezando a crecer en Estados Unidos. Obviamente exportamos desde hace muchos años, pero ya la aventura exportadora ya llegó a un tamaño tal que cualquier problema en el cruce pues nos mete problema con la cadena de suministro. Entonces estamos empezando a fabricar en Estados Unidos. Principalmente ya tenemos una planta de cables por el área de Chicago que nos va a ayudar a balancear un poco el tema de cables. Y bueno, mi padre fallece en el 2000, y ahí es donde nos pasa a mis hermanos y a mi madre, pues, así la responsabilidad de liderar el grupo. Y pues, yo soy director desde el 2012, anteriormente era uno de mis hermanos, y bueno, pues ahí hemos ido avanzando. Al rato platicaré un poco cómo avanzamos en el tema familiar y en los protocolos y todo eso, que sería otra pregunta. Gracias. Muchas gracias, Robert, por la invitación. Muy honrados de estar aquí en la Facultad Libre de Derecho y compartir con Carmen y con Juan algunas de estas experiencias que, si bien todas son diferentes, coinciden en una parte fundamental, que todos venimos de una familia, y de una familia con valores, y esos valores son lo que nos unen y los que nos hacen salir adelante cuando hay circunstancias, retos y situaciones que no tienes resueltas, y que a través de esos principios es como logras una solución o avanzar. En el caso nuestro, les comentaba, yo no soy accionista de la empresa, sí soy miembro de la familia. Simplemente, bueno, pues esta es la evolución que ahora se tiene. La empresa se funda en el año de 1923. La empresa está en su año 96 de haber iniciado operaciones aquí en Monterrey. La funda mi abuelo,
con el apoyo de uno de sus hermanos, que es quien le refacciona o le aporta el capital para que eche a andar esta empresa de abarrotes en general en las calles del centro de la ciudad. Ellos es una familia, digo yo, marinera, porque nacieron en Marín, Nuevo León, y muy pequeños pues se dedicaban a la agricultura, a cuidar ganado, cabras, chivas, reses, pero inquietos de buscar un mejor porvenir, pues se vienen a Monterrey. Mi abuelo solamente estudió hasta sexto de primaria, pero siempre fue muy inquieto, muy emprendedor, y bueno, precisamente trabajaron desde muy chicos en una empresa de almacenes muy importante en la ciudad, de don Luis Lauro González, y ahí aprendieron sobre el comercio y sobre el servicio al cliente. Y bueno, esa misma inquietud lo lleva a buscar independizarse. Empieza como taxista, pero a su mamá no le gustaba que anduviera en las calles y a altas horas de la noche, y de alguna manera convence al hermano mayor de que le preste dinero para que se establezca con un comercio, cosa que hace a los 21, 22 años, y posteriormente otro de sus hermanos se integra al negocio, el hermano del medio, algunos años de iniciado, y años después el hermano mayor, que era el gerente general, ahora se diría el CEO de los almacenes de don Luis Lauro González, el cual pues tenía ya una posición importante como ejecutivo de liderazgo y también de compensación, pues decide también arriesgar, salir de ahí, y se viene y se une con los otros dos hermanos y forman lo que en aquel entonces llamaron ellos Chapahermanos, y de ahí empieza poco a poco a generarse esta historia. Pues han sido 96 años, la familia sigue participando como los socios principales en el capital de la empresa. Se ha participado en diferentes giros de negocios a lo largo de la historia, y en la actualidad se ha dejado ya el nombre de la familia a un lado, puesto que hemos evolucionado de ser una empresa familiar a una corporación privada. Y precisamente en el año 2012 es cuando le proponemos a los accionistas, pues si nos daban permiso de quitarle su apellido al nombre de la empresa para presentarnos hacia la comunidad empresarial, financiera, de clientes y de talento, pues como una corporación privada, y en la actualidad nos identificamos con el nombre de Icon. Y bueno, ¿por qué Icon? Bueno, Icon quiere decir compuesto, la I, que viene del I o del yo soy, del individuo. Reconoce a la persona como el centro y como el principal elemento de la empresa. Somos una empresa integrada por seres humanos al servicio de seres humanos. Las empresas que estamos no en transformación, sino en retail o en servicio, bueno, pues nuestra aportación en la economía es a través del servicio, y es a través de la interacción de las personas cómo llevamos ese servicio y esa interacción, y de ahí la importancia del que nuestro nombre, nuestra identidad corporativa empiece con la I del yo soy o del I. CON pues es conveniencia, es a lo largo de la historia a lo que nos hemos dedicado, a facilitarle la vida a las personas, a los demás, darle a los clientes aquellos productos y servicios que quieren y necesitan a la hora y en donde lo necesitan. Esos tres elementos son lo que para nosotros significa conveniencia. Y la doble N vendría de innovación, de cambio, de siempre buscar hacer mejor las cosas, o inclusive de buscar nuevos formatos
o tipos de negocio. A lo largo de la historia hemos incursionado en diferentes actividades empresariales. En algún tiempo fuimos también engordadores de ganado con su propio rastro, tenemos constructora de casas de interés social y residenciales, refaccionarias, llanteras, tiendas de autoservicio, y en la actualidad estamos concentrados en el giro de tiendas de conveniencia con la marca 7-Eleven, de donde tenemos una sociedad con 7-Eleven Global. Es el único país en donde se tiene un formato de joint venture o de sociedad. En otros países más bien se maneja con una licencia territorial. Esta asociación tiene 42 años, muchos años antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio, de que hubiera intercambio de capital con otras empresas. Pues ya habíamos incursionado en ello, y en la actualidad, bueno, pues seguimos tan unidos como al principio. Estamos también en la incorporación de la venta de gasolina al detalle, primero como franquiciatarios de Pemex y ahora con la reforma ya con nuestra propia marca independiente, con Petro-7. Y tenemos también otros negocios de distribución de abarrotes y de alimentos al comercio en detalle, soluciones de logística y un formato de tiendas de proximidad que atiende al consumidor de escasos recursos con un formato denominado mercadía. Actualmente damos empleo, oportunidades a más de 22,000 colaboradores y operamos básicamente en el norte del país, pero también hacia la Ciudad de México, el sureste, con Quintana Roo, Yucatán, Baja California, etcétera, pero prácticamente dentro del territorio nacional. Así que pues tenemos muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento. Me tocó incorporarme a la empresa hace 37 años. Y desde el año 2002 pues me invitaron a servir a la familia y a la empresa como presidente del consejo y director general ejecutivo, cuando teníamos alrededor de 4,500 colaboradores, hace 17 años. Y bueno, ya les iremos platicando cómo transitamos de una empresa familiar a una corporación privada y las implicaciones que todo eso tiene. Pues muchísimas gracias por compartirnos el inicio de sus empresas. Desde el punto de vista de lo que hemos estado platicando a lo largo de estos 7 meses, pues las tres son modelos de empresas familiares consolidadas en el sentido de lo que hemos estudiado en este tiempo, de que pues no es fácil, porque las empresas familiares estadísticamente fracasan a la segunda y muy pocas pasan a la tercera generación, y ustedes pues son modelos de empresas familiares que han logrado una consolidación profesional, una consolidación institucional, y que pues eso da permanencia a los negocios, y no solamente eso, sino como decía Luis, pues con esa proyección de servicio y de estabilidad para sus clientes, proveedores, etc. Pero seguramente el camino no ha sido fácil, seguramente ha habido muchos retos a lo largo de todos estos años, casi 100, más de 50, etcétera, que sus familias comenzaron sus negocios. Y quizás si nos pudieran compartir un poco cuáles han sido como las claves del éxito que ustedes han detectado a lo largo de estos años, en donde han podido ver que ciertos elementos de institucionalización, ahorita Juan hablaba de protocolos, etcétera, ¿qué elementos para ustedes han sido como determinantes para esa estabilidad que sus negocios hoy tienen, que sus familias hoy tienen? Porque pues va un poco de la mano, ¿verdad? Estabilidad familiar y estabilidad en el negocio. ¿Cuáles han sido desde sus propias experiencias las claves del éxito? Otra ronda. Bueno, muy bien, claves del éxito como empresa familiar. Bueno, primero les cuento un poquito mi incursión en la empresa. Como les comentaba, Frisa tiene 47 años. Yo empecé a trabajar en Frisa hace 15, nada más. Anteriormente daba terapia conductual a niños autistas en una asociación, una organización de la sociedad civil que se llama EFETA.
primero como voluntaria y luego ya más de tiempo completo. Incursiono a la empresa hace 15 años que le da cáncer a mi papá, hace un poco más de tiempo. Le da cáncer a mi papá, yo como la hermana mayor, en ese entonces yo tenía 31 años, mi hermano menor tenía 20, y era poco el tiempo que habían estado laborando mis hermanos en la empresa. Solamente mi hermano Eduardo, que actualmente es el director general, trabajaba ya ahí. Entonces me empieza a entrar un poquito de inquietud de mi papá de ver, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y me invita a meterme a la empresa, y la verdad mi respuesta fue: papá, yo no quiero trabajar en el negocio en tema de fierros, en tema de acero, no es mi pasión, no es lo que me gusta. Me dice: bueno, ¿pero qué sí te gusta? Y dije: bueno, vamos a hacer una fundación empresarial. Entonces hace poco más de 15 años entro yo a Prisa, encargada de toda el área de responsabilidad social y fundación, charlas de formación al personal, voluntariado corporativo, y entonces me empiezo a involucrar ya más de lleno, de tiempo completo en la empresa. Y bueno, cuando vemos cuáles son las claves del éxito, por lo menos en mi familia como empresa de segunda generación, yo marcaría algunas de ellas. Una de ellas ha sido la comunicación constante. La comunicación constante entre los hermanos. Nosotros empezamos como accionistas hace apenas un año. Hace más de 12 años, 13 años, empezamos a formar parte del Consejo de Administración. Entonces, parte de las claves del éxito ha sido saber dividir cuando tenemos la cachucha del Consejo de Administración y cuando tenemos la cachucha del Consejo de Familia. Porque es interesante saber y darnos cuenta que en ocasiones entre los mismos hermanos somos jefes subordinados, somos socios, somos hermanos. Entonces, ¿cómo tener ese tema de comunicación? Y lo hacemos de diferentes maneras. Una de ellas es, mi papá siempre ha sido como muy proactivo en temas de capacitación, entonces nos impulsa muchísimo a recibir capacitaciones anuales o mensuales. En ocasiones nos vamos 3-4 días fuera de Monterrey, los 4 hermanos solos, con un experto en el tema. Desde juicios hasta temas de ontología del lenguaje, desde posturas corporales, desde inteligencia y voluntad. Muchos temas donde podemos ver que hay riesgo de que haya un problema, nos capacitamos. Entonces, hay años en los que le invertimos más de 20 días a temas de capacitación. Los hermanos solos, los 4, nos vamos fuera, buscando expertos en Argentina, expertos en el mundo para que nos apoyen en ese tema de capacitación. Pero además de lo que ha sido bien enriquecedor como familia, ha sido el tema de las comunicaciones también mensuales. Como hermanos dedicamos 4 horas al mes a un desayuno con una estructura. No nos juntamos a platicar de la problemática, nos juntamos a evaluar cómo estamos a nivel personal, cómo estamos a nivel de empresa y cómo estamos a nivel empresarial. Entonces buscamos espacios para poder contrastar opiniones y puntos de vista. Porque bien dicen que una familia corre el riesgo cuando hay mucha confrontación, pero también corre el riesgo cuando no hay confrontación, porque siempre hay inquietudes. Entonces damos unos espacios dirigidos y controlados en donde podamos tener esa diversidad de opiniones, ese espacio abierto para dialogar. No ha sido fácil, retos que se han ido presentando, la incursión de mis hermanos, la salida de mi papá en su momento. Entonces todos esos espacios como muy modelados ha sido parte también del tema. Otro de ellos es el tema de tener un protocolo familiar, en donde también asesorados por expertos desde hace muchos años, se ponen las reglas del juego. Entra la tercera generación, no entra. ¿Por qué entra? ¿Por qué no entra? Y de hecho es complejo porque yo soy la mayor, pero bueno, mis hijos tienen 22, 20 años, y tengo un hermano que tiene hijos de 1 año y está embarazada su esposa, ¿no? Entonces, pensar en la tercera generación es decir, bueno, pero es que tú tienes más interés porque tú ya estás en el tema, pero mis hermanos lo ven lejano. Entonces, por medio de esos protocolos familiares, hemos establecido reglas. ¿Quién sí entra? ¿Quién no entra? ¿Entra la familia política? Sí, no, ¿por qué? Se involucran mis cuñadas, mi esposo. Entonces, todo es en base a mucho diálogo, con expertos acompañándolos, contrastando opiniones y puntos de vista, con los desayunos, con las charlas de formación mensual, con el diseño de un protocolo familiar con reglas. Hemos diseñado también unos postulados fundamentales, en donde clarificamos que lo que es de todos, hay reglas escritas, y lo que es propio, cada quien tiene el derecho de hacer el uso y goce y disfrute de sus cosas personales, pero lo que es de todos, hay ciertas reglas. Entonces, creo que la clave del éxito en tema de empresa familiar, porque bueno, si lo vamos a tener empresa, pues serían otros, ¿no? La exportación y demás, pero creo que no es el tema de hoy.
pero sería la comunicación constante, los postulados fundamentales, y tenemos postulados muy regios, y los leemos antes de cada desayuno mensual. Les cuento uno, por ejemplo, dice: cuando jalamos, aplicamos gran pasión, dejamos todo en la cancha, eso damos y eso exigimos. Tenemos ciertos postulados y tenemos maneras de hacer vivo cada uno de ellos. A mí, como directora de la Fundación ENFRISA, me toca hacer vivo el valor número 10, que es el de compartir el éxito. Entonces, cada uno tenemos ciertas responsabilidades. Otra manera por la cual siento que ha sido exitoso ha sido también el tema de estar involucrados, como bien mencionaban ambos, en la comunidad, en temas de consejos, por ejemplo, cómo participamos en organismos intermedios, cómo participamos en consejos de academia, cómo participamos en consejos de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cada uno desde nuestra pasión, respetar el que somos sumamente diferentes los cuatro, pero cada uno tenemos que dar en muchas áreas. Entonces, ¿qué te apasiona también para dar en temas de tiempo? Siempre les comento que hay 3 T's, y a mí me toca como encargada del Consejo de Familia y encargada de hacer vivo el valor 10 de compartir el éxito. Cómo damos cada uno nuestro tiempo, nuestro talento y tesoro al servicio de la empresa al interior, pero también al servicio exterior de la comunidad. Entonces, bueno, básicamente, en resumidas cuentas, eso, comentario. Gracias, qué interesante, Carmen. Todos los días aprende algo. Bueno, acá, como les comentaba, en nuestro caso, pues es una familia muy grande. Pues mi padre era dueño de todas las fichas, tenía un hermano socio, tenemos un socio que es un hermano de mi papá que todavía vive, pero pues el control lo tiene la familia Garza Herrera. Y pues cuando vive el fundador y más de aquellas épocas y aquellos músicos que lo conocieron, pues no era muy fácil tampoco de las novedades de hoy en día de consejos de familia, y eso pues no creía mucho en eso. Eran otros estilos y le funcionaba, era muy jerárquico y bueno, funcionó muy bien. A la hora de su fallecimiento, falleció muy joven, pues overnight, aquí está, dejó todo, gracias a Dios, muy bien estipulado. Entonces somos mi madre con una parte, los 12, y una parte de un hermano, el mayor que falleció, mi padre dejó a su esposa y a sus hijos como una parte. Entonces pues somos las 13 partes, y empezamos a trabajar day one con Felipe Prostro, que muchos de aquí conocen y lo utilizan, pues para empezar a entender de qué era, nos incorporamos al consejo. Unos años anteriores ya habíamos empezado a profesionalizar la empresa, desde el tipo de auditor, desde el gobierno corporativo que teníamos que seguir. Queríamos tener acceso a financiamientos internacionales, pues te exigen ciertas cosas. Bueno, eso motivó a profesionalizar la empresa, y ahorita nos regimos como casi una empresa pública. De hecho, pues, publicamos los resultados a la bolsa porque tenemos una deuda de seguros que te lo exige. Entonces eso nos obligó mucho como empresa pública. Y en el 2000 empezamos con ese proyecto. En aquel tiempo pues era la segunda generación, la tercera generación se veía pues, muy lejana, pero pues el tiempo pasa muy rápido. Ahora son 50 de la 3G, y dentro de la 3G pues hay 2Gs, ¿verdad? Porque los mayores tienen 40 años y los menores tienen 8. Entonces casi se va a poder jubilar uno de los grandes y el otro todavía no va a estar ni saliendo de carrera. Entonces pues son y la capacitación que le hacíamos para la segunda generación la hacíamos parejo, y ahorita ya estamos ahí pues a los grandes ciertas cosas, y a los chiquillos pues empezar en empresa familiar 101, ¿no? Entonces eso funcionó muy bien. Tenemos un consejo de administración de toda la vida, se había tenido, se moderniza un poco con la salida de mi padre y pues algunos de sus amigos de toda la vida, y lo profesionalizamos, consejeros externos, comités de finanzas, comités de auditoría, comité de recursos humanos, y el comité de recursos humanos pues ve específicamente, en mi caso, el de la familia y de los ejecutivos de primer nivel, y bueno, las guías para todos los demás.
y eso nos fue llevando pues, a operar en una compañía pues, organizada en gobierno corporativo. Obviamente está el issue que ahí trabajan mis hermanos, yo soy ahorita el jefe directo de uno, de dos, y entonces... Médico de cabecera, o sea, es alguien que debe inspirar confianza total. No puedes, oye, pues le voy a decir una parte, pero otra parte no le voy a decir, y, ¿verdad? O sea, o está contigo y tú con él, o mejor no. Y está buscando a alguien, repito, que obviamente en su especialidad pues sabe muchísimo más que tú, y que no necesariamente te va a contestar lo que tú quieres oír, sino lo que técnicamente y éticamente debe ser, para después tomar una decisión empresarial conducente al reto o a la circunstancia. Yo agregaría sobre la confianza, que es básico. No voy a hacer ni un chiste de abogado, no se preocupen. Lo puedes hacer, Pero pues, de repente me llegan alteros así de papeles, y bueno, si veo la antefirma de mi abogado de cabecera de confianza, pues ya es imposible que pueda leer y entender muchas de las cosas que están ahí. Entonces pues ya veo que está la antefirma ahí, y bueno, esa confianza la he ganado por años, y eso me da confianza a mí también a decir, bueno, pues va. Y eso me acuerdo de mi padre, que una vez le dio una carta para los pases del estadio del Techo. Papá, necesito firmar esto. ¿Quién la hizo? Pues el abogado tal. Pues ya que puedo hacer eso con una persona, no, ni vio la carta, no la leyó, dijo, ¿quién la hizo? Tal abogado. Y ahí me dio la lección de confiar y hacer cómo construir esa confianza con un abogado en temas pues, que son muy delicados, la mayoría, y yo como ingeniero, pues peor tantito. Entonces, el tener esa confianza sí ayuda mucho. Entonces, el construir como persona y como abogado por el tema de abogacía, pues se lo recomendaría ampliamente pues, a los jóvenes. Muchas gracias por a todos, pero los grandes pues ya son, pero los jóvenes muchas gracias, porque creo que nos sirve a quienes se están formando en este campo este testimonio que ustedes están compartiendo. Nos quedan 15 minutos, si les parece podemos tomar quizás 3 preguntas en conjunto, y así pueden dividirse las preguntas y hacer más participativa la respuesta. Primera pregunta. Bueno, primero que nada agradecerles por su participación y sobre todo por la confianza en todo lo que nos están manifestando de ustedes y de sus familias, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con el consejo de familia. Ahorita Carmen decía que se juntan una vez al mes con un desayuno. Me imagino que es con una agenda del consejo de familia. Juan estaba diciendo también que el consejo de familia se monitorea el desarrollo y la formación de los muchachos, llevándoles hacia la tercera generación. No sé de qué otra forma nos pudieran enriquecer de cuál es la operación del consejo de familia, porque los consejos de administración pues, es muy trillado, ¿no? Pero el consejo de familia, donde se manejan los sentimientos, las emociones y sobre todo las expectativas de los planes de vida de los miembros de la familia, pues es algo tan o más importante que el mismo consejo de administración. Entonces la pregunta va enfocada precisamente eso: ¿cómo manejan sus consejos de familia? Muy bien, segunda pregunta por ahí. ¿Alguien más? No, estamos allá. ¿Hay otra? Mencionaban que tienen protocolos donde manejan todo tipo de cosas. Yo me imagino desde entrada de tercera generación, compensaciones. En esos protocolos también manejan posibles conflictos entre familias, también llegan a pactar eso. ¿Cómo sería la salida en un momento dado de algún accionista? Y si esos protocolos, además de tenerlos, pues me imagino como un documento por separado, están incorporados dentro de lo que son estatutos en las empresas, toda esa reglamentación que tienen, como para darle
una validez un poco más legal dentro de lo que es la normatividad corporativa. Y una tercera, levanta la mano, si no, ya, Melissa, no se puede quedar atrás también, mi querida estudiante también de sexto semestre. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería preguntar sobre los consejeros independientes. Cuando dijo de la elección para saber quién iba a formar parte de los consejeros independientes, quería saber porque dijo que a veces se basaban en los amigos o en alguien que les hiciera el favor de representarlos. Pero pues no sé, según yo los consejeros independientes son personas externas que tengan intereses ajenos a la compañía. Entonces pues esa era mi pregunta. Gracias. Muy bien, bueno, pues entonces... ¿Puedo responder un poquito en el tema del protocolo familiar? Recordemos que el protocolo familiar es moralmente vinculante en nuestro caso, pero no es legalmente vinculante. Entonces el protocolo familiar es parte de lo que revisamos en el Consejo de Familia. La clave del éxito para el Consejo de Familia es que sea igual de institucional que un Consejo de Administración, con orden del día y se siguen los acuerdos. Al inicio nos pasaba mucho de como improvisar temas, ¿no? Y era ahí como el espacio de catarsis. Por eso decidimos dividir el Consejo de Familia con nuestras juntas trimestrales, donde participa mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos y yo, y el desayuno de hermanos mensual, en donde ahí es el espacio ese de catarsis, que nada más estamos mis 3 hermanos y yo. Entonces nos da también como la oportunidad de qué onda mi papá, qué onda mi mamá, por dónde vamos, cómo le hacemos bolita, no nos hacemos, nos separamos, quién lo aborda primero, quién lo ve a solas, quién lo atiende en la empresa, quién se encarga de él. La salida de mi papá fue difícil en un inicio para él. Bueno, Sebastián, mi hermano, que es todo amor y cariño, él era el encargado como de cobijarlo, acompañarlo, darle otros temas, ¿no? Entonces sí hay una diferencia entre el Consejo de Familia, los desayunos y el tema del protocolo, como es solamente moralmente vinculante, lo repasamos en el Consejo de Familia. Y en el tema del Consejo de Administración, nosotros tenemos 4 consejeros externos y todos los miembros de la familia. Los consejeros externos se renuevan cada 5 años y son elegidos en base, hay alguien del área financiera, hay alguien con una expertise en tema de empresa familiar, y etcétera, pero son profesionales. Mejor una aclaración, lo de los consejeros amigos era mi padre, cuando era el dueño del 100%, pues él podía hacer lo que él quería y tenía su consejo, pero no era tan formal como ahorita. Yo no puedo poner al que yo quiera, Luis no puede poner al que él quiera, entonces a lo mejor se malinterpretó ahí un poco, pero eso era en el pasado, cuando él era el dueño, pues, soy el dueño y a veces llegaba, compré esto, les avisaba, yo no puedo hacer eso, Luis no puede hacer eso. Entonces a lo mejor esa fue una confusión. Y los consejos de familia, pues se interactúan, son 2 bolas que tienen, se traslapan un poco. Hay que clarificar el rol, que no mandan en la empresa. La empresa tiene su consejo de administración, tiene su jefe ejecutivo, y el consejo de familia pues no da órdenes así tan directas. Nosotros lo que hemos venido haciendo ya hace varios años, pues, a pesar de entender de qué sí es y qué no es, hacer los reglamentos, quién participa, pues uno de cada familia con un hijo, un invitado, con reglas, con agenda. Ahí vemos los eventos de la familia. Mi madre cumple, si Dios quiere, 90 años, bueno, pues ese consejo se encarga de pastorear a los 100 y pico de gentes que somos, qué va a hacer, en dónde, 10 de mayo, esa es una parte. Después está lo empresa familiar, tenemos 2 reuniones al año, visitamos plantas para que vean pues qué tan fácil o difícil es hacer un transformador del tamaño de este cuarto, que si falla una burbuja en uno de los tornillos de plástico hay cortocircuito. Entonces, pues que vean qué significa ganarse el dinero, la gente que está ahí, cómo trabaja, en qué condiciones trabaja. Pues sirve mucho que estén expuestos no nada más al número de venden tanto y ganamos tanto, sino qué se hace atrás de todo eso. Y eso ha servido mucho para los jóvenes, aparte de capacitación de temas de fideicomiso,
dónde están ellos, que batallan un poco también con eso, pero bueno, es ir creciendo en el Consejo de Familia tiene que ser un ente que ayude a la empresa en el tema de la empresa familiar. Si hay una oveja negra por ahí, pues ese Consejo de Familia tiene que ser el encargado de decir, también el protocolo es voluntario, pero si firmaste, pues, y si no quieres, pues nomás no firmas. Pero bueno, es parte de ir ayudando a la familia pues, a cumplir con lo que todo el mundo quiere ser. ¿Cuál es la inquietud de la vinculación o la vida del protocolo en una estructura ya jurídica o estatutaria de la empresa? Quisiera detener un poco ahí para compartir que al final de cuentas un libro encuadernado en piel, muy bonito, que tenga la firma de todos, pero que esté ahí guardado y no se viva, pues no sirve para nada, ¿no? Y que al final de cuentas esos acuerdos, que es para mí la traducción del protocolo, tienen que atender, insistiría en 4 grandes clausulados. Uno es en cuáles son nuestras reglas de propiedad, cuáles son nuestras reglas de gobierno corporativo, de toma de decisiones en la empresa, cuáles son nuestras reglas de trabajo o de la relación laboral de la familia en la empresa. Hay familias que han decidido el tener 0 participación de familiares de accionistas en la estructura ejecutiva de la compañía. Hay otras que no tienen ningún filtro, sería el otro extremo, y luego hay otras que, bueno, sí puede haber bajo ciertas reglas o consideraciones. Y la cuarta, ¿qué tipo de reglas de relaciones de negocio o partes relacionadas pudiesen existir con la empresa? ¿Sí? Y digo, por ejemplo, un extremo. Si hubiese un miembro de la familia que sea dueño de un restaurante y no podemos tener relaciones de partes relacionadas, pues entonces yo no pudiera llevar una conversación de negocios en ese restaurante y llevar a gastos esa nota si no existiera un reglamento o una prohibición a ese extremo, ¿no? O si pueden no ser proveedores, o si me pueden o no rentar un inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas reglas sí están en estatutos, sí están en reglamentos, sí están en las funciones o alcance de los comités o en las políticas de la compañía. Pues muchísimas gracias, de veras que ha sido un verdadero honor tenerlos esta tarde. Le voy a pedir a Melissa y a Jorge, que están allá atrás, que si bajan a que les entreguen a nuestros invitados un pequeño obsequio de recuerdo por preguntones, pero sobre todo por el honor que nos hicieron de estar aquí en la facultad y de compartirnos pues toda su experiencia y toda su vivencia como líderes de empresas familiares aquí en Monterrey. Pues un fuerte aplauso. Les quiero también comentar que tenemos un bonus de diálogos corporativos. Hoy termina el ciclo de empresas familiares, como lo comenté al inicio, y pues un tema que ha sido de mucha actualidad en las últimas 2 semanas es el tema de la reforma laboral. Nos han estado pidiendo que si podemos organizar algo para tener pues una especie de overview, ¿verdad?, de la reforma laboral. Y el próximo miércoles 15 de mayo vamos a tener un diálogo corporativo extraordinario a las 7 para dar chance a que pueda durar un poquito más de hora y media por la amplitud de los temas. Van a estar nuestros profesores de Derecho Laboral, el doctor Sergio Villarreal, el maestro Antonio Guerra y el licenciado Andrés Guerra, y pues nos van a preparar y están preparando una presentación esquemática general de la reforma, pero que nos dé una idea
pues la amplitud y la profundidad que tiene esta reforma que ya está aprobada y que pues ya va a empezar a regir las relaciones laborales en los negocios, y creo que pues nunca está de más tener una idea de por dónde viene, ¿verdad? Entonces el próximo miércoles 15 de mayo a las 7, aquí mismo, en este diálogo extraordinario sobre la reforma laboral. Y pues muchísimas gracias. Los que todavía tienen su diploma pendiente, los que vinieron a todas las sesiones y quieran recoger su diploma, por ahí lo pueden hacer. Y pues nos estaremos viendo ya para el próximo ciclo del año que entra, pues ya prepararemos otro seminario como los que hemos tenido con otro tema sobre diálogos corporativos. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo día. Médico de cabecera, o sea, es alguien que debe inspirar confianza total. No puedes, oye, pues le voy a decir una parte, pero otra parte no le voy a decir, y ¿verdad? O sea, o está contigo y tú con él, o mejor no. Y está buscando a alguien, repito, que obviamente en su especialidad pues sabe muchísimo más que tú, y que no necesariamente te va a contestar lo que tú quieres oír, sino lo que técnicamente y éticamente debe ser, para después tomar una decisión empresarial conducente al reto o a la circunstancia. Yo agregaría sobre la confianza, que es básico. No voy a hacer un chiste de abogado, no se preocupen. Lo puedes hacer. Pero pues, de repente me llegan alteros así de papeles, y bueno, si veo la antefirma de mi abogado de cabecera de confianza, pues ya es imposible que pueda leer y entender muchas de las cosas que están ahí. Entonces pues ya veo que trae la antefirma ahí, y bueno, esa confianza la he ganado por años, y eso me da confianza a mí también a decir, bueno, pues va. Y eso me acuerdo de mi padre, que una vez le dio una carta para los pases del estadio del Tencha. Papá, necesito firmar esto. ¿Quién la hizo? Pues el abogado tal. Y pues ya que puedo hacer eso con una persona, no, ni vio la carta, no la leyó, dijo, ¿quién la hizo? Tal abogado. Y ahí me dio la lección de confiar y hacer cómo construir esa confianza con un abogado en temas pues, que son muy delicados la mayoría, y yo como ingeniero pues peor tantito. Entonces el tener esa confianza sí ayuda mucho. Entonces el construir como persona y como abogado por el tema de abogacía, pues se lo recomendaría ampliamente pues a los jóvenes. Muchas gracias por No a todos, pero los grandes pues ya son, pero los jóvenes muchas gracias, porque creo que nos sirve a quienes están formando en este campo este testimonio que ustedes están compartiendo. Nos quedan 15 minutos, si les parece podemos tomar quizás 3 preguntas en conjunto, y así pueden dividirse las preguntas y hacer más participativa la respuesta. Primera pregunta. Bueno, primero que nada agradecerles por su participación y sobre todo por la confianza de todo lo que nos están manifestando de ustedes y de sus familias, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con el consejo de familia. Ahorita Carmen decía que se juntan una vez al mes con un desayuno. Me imagino que es con una agenda del consejo de familia. Juan estaba diciendo también que el consejo de familia se monitorea el desarrollo y la formación de los muchachos, hablando de la tercera generación. No sé de qué otra forma nos pudieran enriquecer de cuál es la operación del consejo de familia, porque los consejos de administración pues es muy trillado, ¿no? Pero el consejo de familia, donde se manejan los sentimientos, las emociones y sobre todo las expectativas de los planes de vida de los miembros de la familia, pues es algo tan o más importante que el mismo consejo de administración. Entonces la pregunta va enfocada precisamente eso: ¿cómo manejan sus consejos de familia? Muy bien. Segunda pregunta por ahí. ¿Alguien más? No, porque estamos allá. ¿Hay otra? Mencionaban que tienen protocolos donde manejan todo tipo de cosas. Yo me imagino desde entrada a tercera generación, compensaciones. En esos protocolos también manejan
posibles conflictos entre familias, también llegan a pactar eso, cómo sería la salida en un momento dado de algún accionista, y si esos protocolos, además de tenerlos, pues me imagino como un documento por separado, están incorporados dentro de lo que son estatutos en las empresas, toda esa reglamentación que tiene, como para darle una validez un poco más legal dentro de lo que es la normatividad corporativa. Y una tercera, levanta la mano, si no, ya, Melissa, no se puede quedar atrás también, mi querida estudiante también de sexto semestre. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería preguntar sobre los consejeros independientes. Cuando dijo de la elección para saber quién iba a formar parte de los consejeros independientes, quería saber porque dijo que a veces se basaban en los amigos o en alguien que les hiciera el favor de representarlos. Pero pues no sé, según yo los consejeros independientes son personas externas que tengan intereses ajenos a la compañía. Entonces pues esa era mi pregunta. Gracias. Muy bien, bueno, pues entonces... ¿Puedo responder un poquito en el tema del protocolo familiar? Recordemos que el protocolo familiar es moralmente vinculante en nuestro caso, pero no es legalmente vinculante. Entonces el protocolo familiar es parte de lo que revisamos en el Consejo de Familia. La clave del éxito para el Consejo de Familia es que sea igual de institucional que un Consejo de Administración, con orden del día y se siguen los acuerdos. Al inicio nos pasaba mucho de como improvisar temas, ¿no? Y era ahí como el espacio de catarsis. Por eso decidimos dividir el Consejo de Familia con nuestras juntas trimestrales, donde participa mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos y yo, y el desayuno de hermanos mensual, en donde ahí es el espacio ese de catarsis, que nada más estamos mis 3 hermanos y yo. Entonces nos da también como la oportunidad de qué onda mi papá, qué onda mi mamá, por dónde vamos, cómo le hacemos, bolita, no nos hacemos, nos separamos, quién lo aborda primero, quién lo ve a solas, quién lo tiene en la empresa, quién se encarga de él. La salida de mi papá fue difícil en un inicio para él. Bueno, Sebastián, mi hermano, que es todo amor y cariño, era el encargado como de cobijarlo, acompañarlo, darle otros temas, ¿no? Entonces sí hay una diferencia entre el Consejo de Familia, los desayunos y el tema del protocolo, como es solamente moralmente vinculante, lo repasamos en el Consejo de Familia. Y en el tema del Consejo de Administración, nosotros tenemos 4 consejeros externos y todos los miembros de la familia. Los consejeros externos se renuevan cada 5 años y son elegidos en base, hay alguien del área financiera, hay alguien con una expertise en tema de empresa familiar, y etcétera, pero son profesionales. Mejor una aclaración, lo de los consejeros amigos era mi padre, cuando era el dueño del 100%, pues él podía hacer lo que él quería y tenía su consejo, pero no era tan formal como ahorita. Yo no puedo poner al que yo quiera, Luis no puede poner al que él quiera, entonces a lo mejor se malinterpretó ahí un poco, pero eso era en el pasado, cuando él era el dueño, pues, soy el dueño y a veces llegaba, compré esto, les avisaba, yo no puedo hacer eso, Luis no puede hacer eso. Entonces a lo mejor esa fue una confusión. Y los consejos de familia, pues se interactúan, son 2 bolas que tienen, se traslapan un poco. Hay que clarificar el rol, que no mandan en la empresa. La empresa tiene su consejo de administración, tiene su jefe ejecutivo, y el consejo de familia pues, no da órdenes así tan directas. Nosotros lo que hemos venido haciendo ya hace varios años, pues, a pesar de entender de qué sí es y qué no es, hacer los reglamentos, quién participa, pues uno de cada familia con un hijo, un invitado, con reglas, con agenda. Ahí vemos los eventos de la familia. Mi madre cumple, si Dios quiere, 90 años, bueno, pues ese consejo se encarga de pastorear a los 100 y pico de gentes que somos, qué va a ser, en dónde, 10 de mayo, esa es una parte. Después está lo empresa familiar, tenemos 2 reuniones al año, visitamos plantas para que vean pues qué tan fácil o difícil es hacer un transformador del tamaño de este cuarto, que si falla una burbuja en uno de los tornillos de plástico hay cortocircuito.
Entonces, pues que vean qué significa ganarse el dinero, la gente que está ahí, cómo trabaja, en qué condiciones trabaja. Pues sirve mucho que estén expuestos no nada más al número, venden tanto y ganamos tanto, sino qué se hace atrás de todo eso. Y eso ha servido mucho para los jóvenes, aparte de capacitación de temas de fideicomiso, dónde están ellos, que batallan un poco también con eso, pero bueno, ir creciendo en el Consejo de Familia tiene que ser un ente que ayude a la empresa en el tema de la empresa familiar. Si hay una oveja negra por ahí, pues a ese Consejo de Familia tiene que ser encargado de decir, también el protocolo es voluntario, pero si firmaste, pues, y si no quieres, pues nomás no firmas. Pero bueno, es parte de ir ayudando a la familia a cumplir con lo que todo el mundo quiere hacer. ¿Cuál es la inquietud de la vinculación o la vida del protocolo en una estructura ya jurídica o estatutaria de la empresa? Quisiera detener un poco ahí para compartir que al final de cuentas un libro encuadernado en piel, muy bonito, que tenga la firma de todos, pero que esté ahí guardado y no se viva, pues no sirve para nada, ¿no? Y que al final de cuentas esos acuerdos, que es para mí la traducción del protocolo, tienen que atender, insistiría en 4 grandes clausulados. Uno es en cuáles son nuestras reglas de propiedad, cuáles son nuestras reglas de gobierno corporativo, de toma de decisiones en la empresa, cuáles son nuestras reglas de trabajo o de la relación laboral de la familia en la empresa. Hay familias que han decidido el tener 0 participación de familiares de accionistas en la estructura ejecutiva de la compañía. Hay otras que no tienen ningún filtro, sería el otro extremo, y luego hay otras que, bueno, sí puede haber bajo ciertas reglas o consideraciones. Y la cuarta, ¿qué tipo de reglas de relaciones de negocio o partes relacionadas pudiesen existir con la empresa? ¿Sí? Digo, por ejemplo, un extremo. Si hubiese un miembro de la familia que sea dueño de un restaurante y no podemos tener relaciones de partes relacionadas, pues entonces yo no pudiera llevar una conversación de negocios en ese restaurante y llevar a gastos esa nota si no existiera un reglamento o una prohibición a ese extremo, ¿no? O si pueden no ser proveedores, o si me pueden o no rentar un inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas reglas sí están en estatutos, sí están en reglamentos, sí están en las funciones o alcance de los comités o en las políticas de la compañía. Pues muchísimas gracias, de veras que ha sido un verdadero honor tenerlos esta tarde. Le voy a pedir a Melissa y a Jorge, que están allá atrás, que si bajan a que les entreguen a nuestros invitados un pequeño obsequio de recuerdo por preguntones, pero sobre todo por el honor que nos hicieron de estar aquí en la facultad y de compartirnos pues toda su experiencia y toda su vivencia como líderes de empresas familiares aquí en Monterrey. Pues un fuerte aplauso. Les quiero también comentar que tenemos un bonus de diálogos corporativos. Hoy termina el ciclo de empresas familiares, como lo comenté al inicio, y pues un tema que ha sido de mucha actualidad en las últimas 2 semanas es el tema de la reforma laboral. Nos han estado pidiendo que si podemos organizar algo para tener pues una especie de overview, ¿verdad?, de la reforma laboral. Y el próximo miércoles 15 de mayo vamos a tener un
diálogo corporativo extraordinario a las 7, para dar chance a que pueda durar un poquito más de hora y media por la amplitud de los temas. Van a estar nuestros profesores de Derecho Laboral, el doctor Sergio Villarreal, el maestro Antonio Guerra y el licenciado Andrés Guerra, y pues nos van a preparar y están preparando una presentación esquemática general de la reforma, pero que nos dé una idea de pues, la amplitud y la profundidad que tiene esta reforma que ya está aprobada y que pues ya va a empezar a regir las relaciones laborales en los negocios, y creo que pues nunca está de más tener una idea de por dónde viene, ¿verdad? Entonces el próximo miércoles 15 de mayo a las 7, aquí mismo, en este diálogo extraordinario sobre la reforma laboral. Y pues muchísimas gracias. Los que todavía tienen su diploma pendiente, los que vinieron a todas las sesiones y quieran recoger su diploma, por ahí lo pueden hacer. Y pues nos estaremos viendo ya para el próximo ciclo, el año que entra, pues ya prepararemos otro seminario como los que hemos tenido con otro tema sobre diálogos corporativos. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo día.